Hoy tenemos la parashá número 3, Lech Lecha, la porción que se encuentra en Bereshit capítulo 12, 1 hasta 17-27, desde la Kehilá Yeshua Melech en Tepic, Nayarit. Hoy es día 11 de Heshvan, de 5783. Y el pasaje que tenemos delante de nosotros es un pasaje muy interesante. Lo hemos visto muchas veces y lo que hoy tocaremos va más que nada en el sentido de lo profético. Vamos a ver si la historia de Abraham vino, pero vamos a ver también todos los aspectos proféticos que esto envuelve. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque en Abraham es que viene la descendencia del pueblo de Israel. Así es que no se trata solo de un hombre, sino de toda una descendencia del pueblo completo de Israel y del futuro profético de Israel. Así es que no voy a dar muchos versos bíblicos, no es como un pequeño estudio donde llenamos a la gente de versículos. Vamos a ir avanzando, así es que después del video quizás tengan que estar pausando y leyendo, pausando y leyendo. Así es que comenzamos con algo muy interesante y que aparte de que es la parashá 3 de Lecha, yo quiero ponerle un título que sería como un llamado retador. Este es un llamado retador para un hombre viejo de 75 años. Es bastante retador. Así es que vamos a ir a este punto, desde este punto de vista. Abraham es un personaje que quizás no tiene mucha importancia en el lugar donde él vive, de donde él nace, de donde es su familia, Mesopotamia. Pues Mesopotamia ya era un lugar muy moderno para su época. En Mesopotamia leímos, los que ya tenemos más de 50, y nos hablan de las 7 maravillas del mundo, ¿no? ¿Se acuerdan? Una de las 7 maravillas era los jardines volantes de Babilonia. Así es que toda esa zona de Mesopotamia, de Babilonia, y en esos tiempos en que Abraham está presente allí, incluso hay una cantiga, una canción de sefardí que habla de Abraham Avinu. No la voy a cantar, pero se la recomiendo, Abraham Avinu, de música sefardí. Y está muy bonita porque habla acerca también de este personaje Abraham. Y dice que cuando el rey Nimrod al campo salía, miró en el cielo, en la estrellería, y vio, es la palabra exacta en judío español, vio una luz que alumbraba en la judería y que anunciaba el nacimiento de Abraham Avinu. Es una canción bastante bonita. Así es que Abraham tiene una vida en su juventud, pues en un ambiente muy especial de Mesopotamia, una ciudad bastante moderna, muy moderna para su época, pues se cree que tenía ya drenajes y tenía sanitarios, cosa que muchas ciudades de la época no tenían. Tenía calles casi como enlosadas, muy moderna, y ahí se encontraban esos sigurat famosos. ¿Quién ha oído hablar de esos sigurat? Los ha visto por allí. El sigurat de 7 pisos. Había diferentes tipos de sigurat. Eran una especie de pirámides en donde pues se dicen varias cosas sobre ellos, que eran como monumentos mortuorios, otros que eran lugares donde eran como altares, que eran, algunos dicen que era para la luna. El sigurat de Ur se dice en la historia, que era como un lugar, un altar para la luna, la diosa que lleva su nombre y que tiene que ver con la luna. Así es que era un país muy moderno, muy adelantado, pero no solo eso, sino también era un país y un reino
con un mundo de idolatría. Los historiadores de nuestro pueblo en sus escritos hablan acerca del tiempo de Abraham y dicen que su padre, ¿quién era su padre de Abraham? Sí, exacto, perfecto. Su padre de Abraham se dice que él era fabricante de ídolos. Dicen muchos, no, pues era judío. No, pues no era judío. No era judío. Él vivía ahí en Ur de los caldeos y se dedicaba a hacer figuritas de ídolos. Pues eso era un gran negocio en su momento. Y los sabios, los comentaristas, los historiadores han hecho un idea, se le llama, un pequeño estudio, en donde dice que hubo un buen día que habían dejado encargado a Abraham allí de la tienda. Al regreso, su padre, se da cuenta que todos los ídolos están destruidos, están quebrados, todos están destruidos. Y entonces, pues, llama a Abraham y le pregunta qué pasó aquí, quién hizo esta destrucción. Y él dice, pues, no sé, me parece que el ídolo más grande agarró un garrote que está allí y destruyó a todos los demás. Y luego, pues, se cayó, yo creo, y se destruyó. Y le dice el padre de Abraham, eso es una mentira. Eso es una mentira. ¿Por qué? Pues porque los ídolos no tienen vida, por lo tanto nadie puede levantarse ni mover nada, ni mover un dedo y destruir a otros. Hijo, es verdad. Entonces, ¿para qué los tenemos aquí? No creemos en ellos, obviamente. Mireas tiene sus notas ahí interesantes. El punto es que ni el papá de Abraham creía en los ídolos, pero era buen negocio. Ni Abraham, pues muchísimo menos, pero él se cansó. Él se cansó de estar ahí en medio de los ídolos. Y así dice, que lo destruyó y punto, se acabó. ¿Será verdad? ¿La verdad ahí? No lo sabemos. Nadie estuvo allí para escribir la nota. Es la gran imaginativa judía, ¿no? Que tenemos grandes pensadores y tenemos mucha imaginación en el pueblo judío. Mucha imaginación. Nos imaginamos que hay 7 mundos y que hay 7 tronos del Eterno y 7 cielos y 7 todos, porque pues nos ha ido mal en la historia y nos han destruido todo. Entonces, normalmente en nuestro corazón inventamos 7. Y como están adentro de nosotros, pues ¿quién va a destruir? ¿Cierto? Está dentro de nosotros. Este punto es clave para entender muchas cosas en cuanto al llamado de Abraham. Abraham representa el monoteísmo en medio de un mundo politeísta. Abraham representa la lógica y la espiritualidad en un mundo lleno de ideas y de cuestiones que iban más allá de lo natural y empezaron a adorar al sol, a la luna, a los astros, a los animales, como está escrito en el Cristo. Profesamos ser sabios, se hicieron necios y adoraron a las criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Hay 3 etapas importantes en la vida del pueblo hebreo. 3 comienzos. Así es que estos 3 comienzos, o estas 3 etapas, van desde Adán, el comienzo de la humanidad. Luego seguimos con Noah. La semana pasada hablamos de Noah, el llamado hombre justo, que sería el comienzo del ser humano enfrentando las serias dificultades que se le presentan como ente moral y ético. Él, como ente moral y ético, y que estaba despierto en esa moral, y estaba despierto y consciente de esa ética, es que se vio en medio y oprimido por un mundo, como dije la semana
Y entonces él también decide salir de allí. El Eterno le provee, hace un arca y yo te saco de aquí. La tercera etapa es precisamente con Abraham, como el hombre que llega a la fe en el Eterno, en el Todopoderoso. Una fe real, una fe fuerte y firme. Voy a pedir que me ayudes a voltear la bocina para que le dé al teléfono un poquito, por favor, para que se escuche. Si no, no se va a escuchar la grabación. Así es que aquí están entonces tres etapas, tres comienzos que son muy importantes y que igualmente pueden ser quizás para nosotros, ¿no? En Adán, el comienzo de la humanidad. Un comienzo. En Noah representa al ente moral y ético. Y en Abraham, aquel que llega a profesar la fe en el Eterno y Todopoderoso, pues él es llamado un hombre que habla, enseña, vive perfectamente y comparte del monoteísmo. Así es que tenemos estos puntos importantes aquí a destacar. Un llamado retador, el llamado a salir de su zona de confort. Qué difícil es movernos cuando las cosas van más o menos bien o bien. Qué difícil. Pues aquí tenemos un caso muy especial y muy grande, pues Abraham es un hombre viejo ya. Ya él había vivido toda una vida, había adquirido cosas, ya estaba tranquilo, cómodo, lo que había logrado ya estaba firme. Entonces quizás él esperaría una buena vejez, ¿no lo creen? Ya una buena vejez y disfrutar todo lo que había hecho en la vida, todo su esfuerzo. Pero recibe un llamado retador. Abraham, Abraham, heme aquí. Abraham, sal de tu tierra. Leja, sal de allí, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu comodidad, deja tu zona de confort y sal. ¿A dónde? A la tierra que yo te diré después. ¿Cómo? A donde yo te diré más adelante. Wow. ¿Me llevo ropa de calor o ropa de frío? ¿Qué voy a llevar? ¿Es una ciudad o es parte de un campo? ¿Qué zapatos llevaré? ¿No? Nosotros vamos a veces por 3 días a un lugar, a un paseo, y hay personas que llenan una maleta de 20 kilos, de 30 kilos y van solamente 3 días a un lugar. Imagínense, Abraham va a salir a donde no sabe si va a ser un lugar de costa, será un lugar de montaña, será un lugar de bosque, será un lugar de selva. No lo sabe, no se le dice. Por eso es que este es un llamado retador. Sal de tu tierra y de tu parentela, encamínate ya y yo te diré después a dónde vas a ir. Esto es muy difícil, pero hay algo que está en el corazón de Abraham, y es que él no soporta ya la idolatría que hay en Ur de los Caldeos. Él está harto, tanto que destruye la tienda de su padre, según los historiadores. Destruye la tienda de su padre y lo deja casi en bancarrota. Imagínense. Él está harto de todo eso. Y por eso es que él dice sí al llamado retador de salir de su tierra y de su parentela a no sabe dónde. Pero cualquier otro lugar puede comenzar y estar lejos de todo eso que ya lo tiene harto. Aunque haya comodidad,
aunque haya bienes, aunque haya riquezas, él decide salir. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Aún no teniendo 75, 60, 50, 40, 36, 35. Es mucho, muy interesante. El punto es que él va a dejar también una gran ciudad, moderna para su tiempo, y no sabe a dónde va. Solo se encamina, toma algunos de sus bienes, dice a su sobrino, a su esposa, el ganado que tiene o que puede sacar, y vámonos. Unas cuantas almas que él había adquirido y emprende el viaje. El viaje lleva muchas dificultades. Siempre un viaje, un cambio de residencia lleva dificultades, siempre. Pero está lleno de sorpresas también. Recuerdo también, pues cuando mi esposa y yo, recién desempacaditos, recién casados, nos venimos del DF a Nayarit. Fue emocionante, y por la emoción pasamos por alto que no teníamos una casa. De la emoción pasamos por alto que en el lugar donde íbamos a vivir pues era un terreno solamente, hicimos un cuartito, no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos drenaje, no teníamos nada, no teníamos muebles, pero la emoción nos tenía hasta arriba. Así es que puedes quejarte de todo lo que sucede, o puedes ver y sorprenderte con lo que ves todos los días. Abraham decide sorprenderse. Sorpréndeme, Dios, sorpréndeme. ¿Qué voy a ver? Sorpréndeme. Y son muchas sorpresas, definitivamente. Muchas sorpresas que vemos ahí en esos capítulos. Pero aquí es importante tomar entonces puntos centrales, cosas clave. ¿Qué cosas clave vemos aquí? Está harto de la idolatría. Esto es clave, es importante. Si había idolatría, obviamente había otro tipo de perversiones, ¿sí o no? Es que con la idolatría viene arrastrando como si fuera una estrella, ¿cómo se llama? Un cometa, ¿sí? La cola trae muchísimas cosas. Él estaba cansado de eso. Puntos clave entonces: idolatría. ¿Qué más? Corrupción moral, corrupción espiritual. Estos son los puntos clave que, según yo, este es mi midrash, mi estudio, hacen que Abraham diga: sí, yo me voy de aquí. Es un llamado retador. Lo que vimos la semana pasada es algo muy parecido, pero con Noah era diferente, porque toda la tierra, ¿a dónde se iba a ir Noah? Toda la tierra se había corrompido. Todo ser humano se había corrompido. Todos vivían de una manera totalmente corrupta, vil. ¿A dónde se iba a ir Noah? Por eso es que la única salida es clamar al Todopoderoso y que Él lo rescate. En algún sentido, Abraham es rescatado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Considera que sí fue rescatado? Pues él ya estaba harto de eso. Entonces, cuando él escucha el llamado, él dice: sí, yo quiero salir de aquí. No soporto más tanta corrupción moral, no soporto esta idolatría, no soporto todo esto, yo no quiero estar aquí. Y entonces él se encamina, enfrentando toda la corrupción moral, social, espiritual. Sale de lugar en lugar, de lugar en lugar, hasta poder encontrar ese punto exacto donde el Eterno le dice: esta tierra te daré a ti y a tu descendencia. Él estuvo dispuesto a moverse todo el tiempo, hasta llegar al lugar donde Él le dice: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Lo pone a soñar, obviamente, porque nosotros nos movemos y debemos de movernos por sueños, por aspiraciones.
Un hombre que no tiene aspiraciones, yo lo comparo con una piedra en un campo. Una persona que no tiene metas. Es como un tronco de árbol tirado en medio del desierto. Entonces, Abraham seguramente tenía sueños, tenía planes, tenía ahí adentro de su corazón alguna visión personal. Yo quisiera estar en un lugar mejor, yo quisiera estar lejos de aquí, quisiera estar fuera de aquí, quisiera tener un lugar tranquilo. Sueños y visiones son importantes. Sale con su sobrino Lot. En un principio todo marcha bien, hasta que crecen tanto sus ganados que ya no pueden estar juntos y entonces uno hacia un lugar y otro hacia otro. En el caso de Lot es bastante intrigante. Lot está en medio de un lugar cuando llega ahí a Sodoma. Él está en un lugar igual que Ur o quizás peor. La corrupción en ese lugar fue a tal grado que llegó esa maldad hasta la nariz del Eterno, dice la Escritura, ¿verdad? Llegó a oler lo fétido de lo que había en ese lugar de Sodoma y Gomorra, Sodom y Amora. Pero Lot, curiosamente Lot no parecía darse cuenta. Fue caminando y caminando y caminando hasta que llegó en medio de toda esa corrupción. Y él tuvo que ser sacado casi por la fuerza, por intercesión de Abraham. Él no quería salir, no tenía interés de salir, le daba lo mismo. Él solamente estaba mirando la cuestión material. Eso es todo lo que le interesaba a Lot. Abraham es diferente. Sal de tu tierra, de tu parentela, sal de tu lugar de confort. Y él lo hizo, él salió, se encaminó hacia donde el Eterno le indicara. Pues él empezó a crecer, a hacer crecer su fe, confiando en una voz que sacudió su mente, su corazón, su alma y su espíritu. Lo sacudió. Porque él no vio nada, ¿verdad? No vio nada físico, nada, absolutamente, solo escuchó. Y su ser se cimbró y él dijo, sí, yo voy. Avancemos un poco en la historia. Veamos a Moshe y su familia, su pueblo. Moshe se encuentra con que hay corrupción. Él vivía en el palacio como príncipe y no veía las cosas que estuvieran mal, hasta que decide ir a moverse, a caminar por entre los esclavos. Y vio que un capataz estaba golpeando salvajemente a un hebreo. Y eso lo indignó, pues él vivía también en un lugar, en un reino muy moderno, muy culto, muy especial, muy bonito, pero empieza a descubrir la corrupción que hay ahí dentro. Y él aborreció esa corrupción. Y si no fue intencional, si lo fue o no lo fue, pues murió un egipcio. Y él tiene que huir. Escaparse por su vida. Y después una voz que le dice, regresa, tienes que ir por los tuyos. Regresa, tienes que ir por los tuyos. Un llamado retador. Tú ya te escapaste. Y todos los que están sufriendo allá, ¿qué? Es otro llamado retador. Y tiene que volver. Y tiene que enfrentar toda esa corrupción. Una corrupción moral, una corrupción espiritual, una corrupción hasta llegar a un punto, el totalitarismo, pues estaban esclavos, millones y millones de personas. Un llamado retador. ¿Qué vas a hacer? Pues obedece y enfrenta al faraón.
¿Con qué fuerzas? Con ninguna. ¿Con qué ejércitos? Con ninguno. Solo con una vara en su mano. Él despierta a un nivel espiritual más elevado que los ídolos. Pues le aparece en esa zarza el Eterno, en una voz, en un fuego, y lo llama. Ve ahora y saca a mi pueblo. En medio de un lugar corrupto, un sistema corrupto, totalitario, idólatra, esclavista, discriminatorio. Ya llevamos entonces 3 personajes. Noah, Abraham, Moshe. Los 3 casos son iguales. El ambiente alrededor, social, espiritual, político, religioso, es exactamente igual. Corrupción, corrupción, corrupción. Nos saltamos hasta el libro 1 y el libro 2 de Macabeos. ¿Qué es lo que encontramos allí? Situaciones parecidas. Ellos viviendo en su pueblo, en su tierra, con sus tradiciones, con su religión, pero viene un imperio que quiere doblegarlos, que quiere esclavizarlos, que quiere cambiarles la moral, que quiere cambiarles la religión, que quiere mover todo en sus vidas, y un grupo de sacerdotes no está dispuesto. Y este es otro reto gigantesco. O dejamos que los griegos vengan y establezcan el idioma griego, no importa, lo podemos aprender. Nos culturizamos un poco más. Que pongan sus ídolos en las esquinas, en donde ellos estén viviendo, pues no nos afecta. Que pongan gimnasios, en donde los varones van allí todos desnudos, bueno, pues cada quien lo suyo, ¿no? Cada quien que viva como quiera. Pero cuando este gobierno quiere que se sometan todos, no solo a aprender el idioma, no solo a la arquitectura griega, que es maravillosa, ¿verdad? No solo a la sabiduría griega secular, los grandes filósofos, ahí están, cultura. Pero cuando tocan el aspecto religioso, no solo de yo mi religión y tú la tuya, sino yo mi religión y tú también la mía, ahí ya tocaron fibras demasiado sensibles. Y aunque muchos hebreos se volvieron como los griegos, se volvieron así un poco idólatras, un poco de todo, un poco cultos. Pero no todos estuvieron dispuestos, mucho menos a cambiar la forma de culto, mucho menos a dejar a el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mucho menos a olvidarse de la Torá, muchísimo menos a dejar el culto del templo. Así es que este reto es mayúsculo, porque tuvo que ver a un enfrentamiento, porque ellos sí estaban en su tierra y había que echar a los conquistadores. En nuestros días muchos no están viendo eso, porque les sucede como a Lot, curiosamente, en medio de la corrupción, y no pasa nada. Cada quien viva como quiera, pues no importa. Sí, tengo alrededor mucha gente así, un poco malita, ¿no? Que adora a la villana muerte, y otros de esto, y otros así, y otros, pero nos llevamos bien. ¡Wow! No puede ser que te la lleves bien. No puede ser. No tiene lógica espiritual, aunque tenga lógica humana. No tiene lógica espiritual eso. Está fuera de la lógica espiritual. Lot vivía así, no importa. Pero los sacerdotes macabeos dijeron, no. Nosotros tenemos un solo Dios. Nosotros rechazamos la idolatría. Y muchísimo menos si viene a estar aquí dentro de nuestra casa, muchísimo menos. Así es que lo que se va generando en Judea es un ambiente también de corrupción, es un ambiente de idolatría,
Es un ambiente que se va corrompiendo. ¿De dónde creen que salen las Olimpiadas? De la cultura griega. Hoy las Olimpiadas pues es un poco diferente, pero antes corrían desnudos por las pistas. Todo era desnudo los varones. ¿Por qué? Porque pensaban que el cuerpo humano era lo más perfecto y había que exhibirlo. Así hay muchos pensadores hoy, ¿verdad? Que dicen, pues hay que exhibirlo, ¿no? Pues es natural. Pero hay una corrupción moral y espiritual. Hoy, nuestro tiempo es como los tiempos de Lot. También, la gente está en medio de la corrupción y dice, no hay problema. Eso es lo más natural del mundo. ¿Por qué hay que asustarse? Ya no hay un elevado nivel de moral, sino un bajo nivel de moral, un bajo nivel espiritual, donde cualquier cosa que se mueva, no importa, pues ahí pasa. Eso se da en todos lados. Pero no puede ser entre nosotros, pues nosotros somos llamados a vivir más elevados que el resto del mundo. Pues Él nos hizo diferentes de todos los pueblos. Nuestra porción es diferente que la de todas las naciones. Nuestro lote es diferente, como leemos en el Sidur. Y es una verdad. Nos hizo diferentes de todas las naciones al darnos su Torah, sus instrucciones, sus mandamientos, sus estatutos, sus pactos. Y Él quiere que vivamos conforme a sus estatutos, conforme a sus normas y a sus reglas, a su alto nivel espiritual. Porque fuera de eso hay corrupción y nosotros somos llamados a salir, a estar fuera de la corrupción. De ahí saltamos hasta los nazarenos. Entre el año 60 y 70 tuvieron que salir de Jerusalén y de Judea, porque ya esto estaba a lo máximo de peligroso, de difícil. La corrupción que había en la élite de los sacerdotes era gigantesca. La corrupción que había debajo en el pueblo era terrible. Había inmoralidad también. Todo se estaba corrompiendo. Todo. Yeshua les dijo, cuando ustedes vean que vienen los ejércitos y rodean la ciudad, salgan huyendo hacia las montañas. Una salvación para los primeros creyentes en el Mesías Yeshua. Huyan, huyan, porque de esto no quedará piedra sobre piedra. Hubo juicio. No fue juicio contra los romanos, aunque murieron muchos romanos. No fue juicio contra los griegos, aunque murieron muchos griegos. Fue juicio contra Judea y murieron muchos hebreos, muchos judíos. Porque el Eterno Todopoderoso que nos ama nos ha dado sus estatutos para vivir en santidad, en Kedushá. Ese es nuestro llamado. Y nosotros tenemos que levantar también en alto lo que hizo Abraham. Hablar, compartir, enseñar acerca del monoteísmo y de los altos valores morales y espirituales que tiene la Torah. Abraham no hablaba de la Torah, bueno, a él se le mostró directamente. Y él habló con gente muy importante, reyes. Pudo hablar con ellos. Y hay un dato aquí interesante. Una vez un sobrino platicando, él le gusta leer todo lo que cae en sus manos, lo devora, lo lee, en la computadora lee libros. Y en una ocasión me dijo, a ver tío, sácame de una duda, más o menos en qué tiempo se escribió la Biblia. Que bueno, mira, si hablamos de cuando se escribió toda la Biblia, pues hablamos de un tiempo muy cercano acá. Si hablamos de cuándo se escribieron las tablas, que las escribió el Eterno y se las entregó a Moshe, pues hablamos de un tiempo mucho más lejano, más o menos ya tal tiempo, ¿no? Dice, es que me encontré un dato y el código ético, legal y moral más antiguo es el de una piedra negra. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Una estela, el código de Hammurabi. El código de Hammurabi.
Es más viejo que la Biblia y tiene casi todo lo mismo que dice la Biblia. Y fue escrito antes. Dije, ya sé. Sí, es verdad. Es antes que se escribiera la Biblia. Y se escribió en esa estela negra, es verdad. Pero ¿sabías tú que Abraham ya tenía él en su mente y en su corazón todos estos estatutos, todas estas leyes, y que él habló con grandes reyes de su tiempo? Él les enseñó estas leyes y estos códigos, porque él los recibió del Eterno. Así es que él era contemporáneo de Hammurabi, vivió en esos tiempos, habló con grandes reyes, peleó con otros, y él llevó siempre adelante su ética, su moral y su prédica era el monoteísmo. Y los códigos éticos, morales y legales del Todopoderoso. Y es antes de la piedra negra. Dice, es cierto, Abraham es de un tiempo antes, exacto, nada más que no se había escrito, pero ya estaba en la mente y en el corazón y en la boca de Abraham. Dice, ok, sí pasa, dice, entonces seguiré creyendo en la Biblia. Dije, sí, más te vale, porque aunque se escribió mucho después, ya estaba en el corazón de Abraham, ya estaba allí, ya estaba puesto en su corazón, en su mente. Por eso es que se le promete a Abraham que de su simiente vendrían grandes reyes, príncipes y poderosos, y que él iba a ser bendición para las naciones, y lo fue a los lugares donde él estuvo. Fue a Egipto y habló con el rey de Egipto, ¿sí lo recuerdan? Él habló con el rey, así es que le explicó. El Eterno tuvo que hablarle fuerte al rey para decirle, no toques a esa mujer, porque vendrá juicio sobre ti y mortandad. Y lo asustó. Entonces mandó llamar a Abraham, y Abraham explicó, sí, así es. Esos son los aspectos morales y legales de mi Dios, del único. Un llamado retador. Los judíos de España empiezan a vivir en un sistema corrupto, social, político, religioso, totalitario y también discriminatorio. Eso enfrentaron los judíos en España. Se les dio un plazo para salir. Así es que los que no salieron perdieron la oportunidad de salir con sus bienes, de rescatar sus vidas, sus bienes, su casa, su todo, y perdieron. Porque no atendieron el llamado. Lot, ¿qué perdió Lot? Recuérdenme. Todo. Lo sacaron por la fuerza. A él, a su mujer y a sus 2 hijas. Sus yernos dijeron, no, yo me quedo. Así es que todos sus ganados y toda su plata y todo su oro se quedó. Cuando no atendemos el llamado y no observamos y no atendemos los tiempos proféticos, podemos tener grandes pérdidas. Debemos estar muy atentos, muy atentos. Nos saltamos hasta los judíos de Alemania y Europa. ¿Qué fue lo que sucedió? También ellos supieron que venía un dictador totalitario, corrupto, discriminante, con su propia religión, y que amenazaba a los judíos. ¿Y qué hicieron? La mayoría se quedaron en Alemania, en sus lugares, y tuvieron grande pérdida. ¿Por qué no salieron? Estaban un poquito como Lot, cómodos en su zona de confort, haciendo dinero, haciendo riquezas, cómodos. Y no miraron lo que venía, lo que sucedía. Porque el Eterno prometió algo a su pueblo. Dijo, yo les voy a enviar pescadores para que los pesquen, para que los rescaten. Pero si no obedecen y si no atienden, entonces les enviaré cazadores y los cazarán. Qué fuerte, ¿verdad? Qué tremendo.
¿Pero por qué? Si Dios es un Dios de amor. Sí, pero también es el juez justo de toda la tierra. Y Él tiene un código de ética, de moral, de mandamientos, de estatutos que nosotros debemos de obedecer. Él es el Rey del universo y sus súbditos obedecemos al Rey. ¿Cierto? Hoy, ¿qué tenemos en medio de nosotros? ¿Somos como Lot o somos como Abraham? ¿Seremos como Lot o seremos como Abraham? Díganme, ¿qué es lo que sucede alrededor de nosotros? ¿Tenemos corrupción social? ¿Tenemos corrupción política por allí y por allá? ¿Existe eso acaso? ¿Existe corrupción religiosa? ¿Corrupción espiritual? ¿Sí? ¿Existe discriminación? Entonces, ¿qué tenemos en este tiempo? Estamos en el mismo punto en el que estaba Abraham. Estamos en el mismo punto en el cual estaba Moshe. Estamos en el mismo punto de los judíos en España, en donde se les dijo: aquí habrá solo una religión y un solo rey y una moneda. Ups. ¿Qué es lo que se rumora por allí? Lo mismo, ¿verdad que sí? Lo mismo. Se quiere implantar un solo gobierno, una sola religión, y habrá una moneda común. Entonces estamos en los días de Noah, en los que también había esa corrupción moral, como dije la semana pasada. Se casan y se dan el casamiento, es una forma de suavizar las palabras. Corrupción moral, corrupción espiritual, corrupción social, idolatría, corrupción total. Vivimos en estos mismos tiempos. Yeshua lo dijo: será en los tiempos finales como en los días de Noah. Ya están ahí. Estamos viviendo un tiempo igual, porque recordemos que no hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas que fueron en el pasado son las mismas que están sucediendo hoy. ¿Y qué sucederá mañana? Lo mismo que pasó ayer, porque son ciclos en donde el Eterno está obrando su voluntad y está haciendo como cernir el trigo y la cizaña. Han sido ciclos, ciclos, ciclos. Él sacó a los nazarenos de Judea para salvarlos y rescatarlos. Y el resto, miles y miles y miles murieron asesinados. Y el resto fueron esclavizados, vendidos y cuanta cosa, vejados. Los nazarenos salieron huyendo hacia las montañas porque eso se les dijo. Necesitamos estar más atentos y dispuestos a dejar nuestra zona de confort. Dispuestos, preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Lo primero es que tenemos que elevar las anclas de donde estamos agarrados en este mundo y dejarlas así en el aire flotando por si tenemos que izar las velas e irnos hacia otro rumbo. Necesitamos prepararnos, pues vienen cosas terribles. Les informo, en Israel, en el país más moderno del mundo, de los más modernos del mundo, de los más completos, de los más elevados en todos los sentidos, les acaban de dar orden, les pasan el memorándum a toda la población
que les van a recortar los horarios de electricidad y de agua. Estoy hablando de Israel, en donde eso es ilógico que suceda. Un país tan tecnológico que están desalinizando el mar, no tienen problemas con agua. Tienen lo mejor de lo mejor en la tecnología, así es que no tienen problemas de electricidad. Hay avenidas completas que solo porque el coche se mueva y otro y otro y otro están generando electricidad, no están colgados a ninguna hidroeléctrica, solo porque pasen la gente y los coches. Hay las luminarias en las avenidas, pero les van a recortar los horarios de luz eléctrica. Esto nos indica que algo muy fuerte, muy grande está sucediendo y que va a empezar a suceder hacia todos lados. ¿Qué vamos a hacer? Si no hay electricidad todo el día, pues muchos alimentos se van a perder. No solamente no vamos a ver, alimentos se van a perder. Eso ya está sucediendo en muchas partes del mundo. Están destruyéndose o están destruyendo los plantíos de alimentos. Escasez de alimentos. Esto ya está en la puerta. Vivimos tiempos muy terribles. Pero también, como dije al principio, si este es un llamado retador, no veamos las cosas malas que van a pasar, sino esperemos en el Eterno. Esperemos calladamente, es decir, sosegadamente en su salvación. Estar quietos y ver la salvación de Adonai. Es tiempo de elevar la espiritualidad, eso sí. Es tiempo de elevar la espiritualidad. Es tiempo de más búsqueda del Eterno, más comunión. Es tiempo de estar atentos a lo que el Eterno nos indique. A Abraham le habló audiblemente, podemos decir. A Moshe le habló audiblemente. A los primeros seguidores de Yeshua se les habló audiblemente. Así es que este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con toda la corrupción social, moral, espiritual, política y la discriminación que nos rodea. Algo tenemos que hacer. Y es hacer, exactamente, hacer algo. No solamente tenemos que orar más, no solamente tenemos que leer más. Necesitamos accionar. En muchos lugares se están preparando para hechos apocalípticos, así les llaman, aunque es gente secular. Y están guardando alimento. La semana pasada les mostré un arca, ¿verdad? El arca de Noé. ¿No lo vieron? Es en el Polo Norte. Es almacenes gigantescos donde han estado por varios años atrás guardando semillas, granos, por lo que ellos están intuyendo que viene, que va a haber una devastación total, y ellos están guardando granos que serán, imagínense, vendidos a precio de oro cuando no haya granos. Ya sucedió en el pasado, ¿recuerdan Egipto? 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas. Ya sucedió. Llegó al punto que la gente vendió su alma al faraón. ¿No es algo que parece apocalíptico? ¿Que la gente le venda su alma al diablo? Pues si ya sucedió en el pasado, puede suceder en el presente o en el futuro cercano. Así es que tenemos que estar muy atentos. Atentos a obedecer su palabra, a guardar sus mandamientos. En los capítulos siguientes de la Parashá, el Eterno le dice a Abraham: quiero que seas perfecto, perfecto en todos tus caminos. ¿Entendía perfectamente Abraham lo que le decía?
¿Ustedes creen que lo entendía perfectamente todo? Es un poco ambiguo, ¿verdad? Sé perfecto en todos tus caminos. Quizás intuimos algunas cosas, pero él le mostró cosas interesantes. Le dijo que él tenía que hacer un pacto con el Eterno. Tenía que hacer un pacto. Y le dijo: a todos tus sirvientes, a tu hijo Ismael, lo vas a circuncidar. A todos los de tu casa, a todos. Ese es un pacto, porque va a marcar que tú eres diferente que todos los pueblos y que todos los hombres. Y ese pacto es entre tú y yo. Y la promesa es que a todos los que guarden sus pactos, Él entonces los guardará, los bendecirá, los protegerá. Abraham tenía 99 años cuando él decide circuncidar su carne y hacer un pacto con el Eterno, no solamente de fe y de mente y de corazón, sino también en el sentido físico. Tú y toda tu descendencia y todos los tuyos, no solamente descendientes, él circuncidó también a sus criados, a los que compró, a sus esclavos, a todos. Y ese es un sello entre Abraham y su descendencia. Y es un pacto eterno, un pacto perpetuo entre el pueblo de Adonai y el Elohim Todopoderoso. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que circuncidarse, pero lo que estoy diciendo es que el Todopoderoso le dio un pacto, le dio leyes, estatutos, y Abraham tomó todo el paquete. Si nosotros queremos la salvación de Adonai, la salvación tiene que venir también con obediencia, con entrega, con comunión, con búsqueda. Y Él hará todo aquello que nos ha prometido. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la saeta que vuela de día, de la mortandad que anda en la oscuridad, siempre y cuando estemos bajo su autoridad. Bajo su sombra indica su autoridad, bajo sus alas indica su autoridad. Esa es la clave. Que el Eterno nos siga ayudando. En estos días siguientes estaremos tocando estos puntos de cómo nos podemos preparar para lo que viene. Cosas prácticas, no solo teóricas, no solo espirituales, sino prácticas. Necesitamos prepararnos. Así es que el Eterno Todopoderoso nos indique qué pasos tenemos que dar. Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te daré. Así es que estamos expectantes. ¿Qué paso sigue, Padre Eterno? ¿Hacia dónde? ¿Qué vamos a hacer? Tú indícanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué pasos tenemos que dar? Estemos atentos. Él nos hablará. Estemos atentos, en búsqueda, y Él nos ministrará. Que la bendición del Eterno y Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Su guianza, su luz, su verdad, su Torah, estén todos los días con nosotros. Pónganse de pie y que el Eterno derrame su bendición a cada uno de nosotros, en nuestras familias. Oh Padre Eterno, derrama bendición sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Que traigas a nuestro corazón sabiduría, de modo que podamos contar bien nuestros días con inteligencia, con sabiduría de lo alto. Que Todopoderoso te bendiga y te guarde. Te barejeja Adonai Yahweh Beismereja. Yair Adonai Panabeleja Mijuneja. Yisa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom Beshem Yeshua HaMashiach Sar Shalom. Bendiciones, y que sea una semana de bendición, de éxito, de crecimiento espiritual, de experiencia en el Ruach, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, por el Ruach de Elohim. Nos bendiga, nos fortalezca, nos guarde. Amén. Amén. Les deseo una buena semana a todos. Shabbat Tov.